Gracias por haber venido hasta aquí hoy, el Día Sin Carro. Es muy especial también que hoy, Día Sin Carro, en Bogotá, estemos hablando de la Antártida con Ángela Posada, nuestra invitada. Muy simbólico. El evento de hoy se suma a una serie de conferencias y conversaciones que ha venido realizando el proyecto cultural La Paz se toma la palabra para concientizar e inspirar a nuestros públicos sobre el reto de hacer las paces con la naturaleza. Estas conferencias son grabadas y subidas al micrositio del proyecto como parte de un baúl de herramientas que es utilizado por mediadores culturales, promotores de lectura y maestros en todo el país para generar diálogos y reflexiones con diversos públicos y en diversos contextos. Hoy estamos también transmitiendo en streaming por el grupo de Facebook de la Biblioteca Luis Ángel Arango para que aún más colombianos y colombianas puedan unirse a esta conversación. Gracias a la alianza establecida con el Banco de la República, el High Festival de Cartagena 2019 recibió la visita de la periodista científica Ángela Posada Swafford, quien compartió allá sus experiencias como expedicionaria antártica. Esta semana tenemos el orgullo de tenerla como invitada en la Red Cultural del Banco de la República. Justamente hoy en la mañana culminó un taller de 2 días con un grupo de apasionados de ciencia y periodismo convocados por la Biblioteca Luis Ángel Arango, en el que Ángela compartió formas de contar historias aprovechando lo mejor de esos dos mundos, el periodismo y la ciencia. Ángela Posada Swafford es una bogotana, apasionada por vivir y contar la ciencia. Estudió lenguas modernas en la Universidad de los Andes y una maestría en periodismo en la Universidad de Kansas, Estados Unidos. Y en el año 2000 recibió la beca Knight Science Journalism Fellowship. Fue la primera hispana en acceder a ella, para formarse como periodista científica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. A partir de esa experiencia, comenzó a escribir para publicaciones tan reconocidas como National Geographic, Astronomy Magazine, Wired Magazine, The Boston Globe, Miami Herald, así como en varios medios colombianos, entre ellos la revista Gato Pardo, Semana y el periódico El Tiempo. Además, ha publicado una decena de libros, entre ellos una serie juvenil de 8 novelas tituladas Juntos en la Aventura. Su último libro, Hielo, bitácora de una expedicionaria antártica, reúne algunas historias de sus expediciones a la Antártida, una de ellas junto al programa Antártico Colombiano. En este libro, a modo de bitácora, ella reflexiona sobre este país de hielo, un pilar fundamental del equilibrio de los mares que amenaza con desaparecer por causa del calentamiento global y que todavía esconde grandes misterios para la comunidad científica internacional. Ángela dice que la Antártida es un sitio autosuficiente, un continente que no pertenece a nadie. Es la luna de todas las naciones. Muchos de sus picos ni siquiera tienen nombre, menos aún han sido hollados por humanos. Aquí no hay ciudades ni complejos turísticos y las únicas estructuras en pie son las estaciones internacionales de estudios científicos. Y es justamente gracias a la labor de una divulgadora científica apasionada y aguerrida como Ángela Posada Swafford que podemos entender un poco más sobre el impacto que tiene nuestro modo de vida en el equilibrio del continente blanco. En su trayectoria profesional, que ya supera los 35 años, ha escrito sobre el espacio también, la astronomía, la astrofísica, los océanos profundos, las ciencias de la Tierra, la oceanografía física, la genética, la paleontología, la botánica, los bosques húmedos, el cambio climático y la bioseguridad, entre muchos otros temas. Durante sus conferencias en Bogotá y Tunja, porque mañana también Ángela va a viajar al Centro Cultural de Tunja, del Banco de la República, nos hablará de sus expediciones antárticas en las que participó como parte de los programas polares de Estados Unidos, Colombia y Chile, y además del sobrevuelo de las investigaciones que desarrolló con la NASA. Al final de esta conferencia, Ángela va también a firmar libros, si ustedes están interesados, y pues también haremos un espacio al final de preguntas y respuestas. Como no somos tantos hoy, vamos a poder pasar el micrófono y estaremos también seleccionando algunas preguntas de las personas que estén siguiéndonos por el streaming en Facebook. Entonces le voy a dar la palabra a Ángela, bienvenida. El Banco de la República, muchas gracias, es una delicia compartir con ustedes esta blanca obsesión, como le digo yo, miren eso, eso es lo que uno ve cuando viene a la Antártica en avión. A la Antártica uno puede llegar en barco o en avión, y en avión pues entonces uno ve este hielo craquelado que se empieza a partir en el verano antártico, porque la mayoría de nosotros van a la Antártica
en el verano, porque en el invierno pues aquellos son 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad. Entonces la mayoría pues de los programas antárticos no llevan investigadores y menos aún periodistas que pues, metamos las narices donde no tocan el invierno. Pues yo llevo mucho tiempo escribiendo, como decía Natalia, gracias temas de ciencia, y siempre me interesó mucho el continente antártico, porque es que es un sitio muy, muy, muy extraño y muy vital. Yo cuando era chiquita había leído acerca de las exploraciones de los grandes personajes de la era dorada de la exploración antártica, y en alguna revista Life que tenía mi papá, que eran esas revistas divinas de fotos, yo pues había agarrado una foto de Ernest Shackleton y también una foto de Robert Scott, que fueron dos de los grandes exploradores, y yo las tenía entre mis folders de héroes que yo tenía, porque los otros héroes eran Jacques Cousteau y naturalmente los astronautas, y después un par de actores de cine. Entonces, pero mi mamá se reía porque me decía, usted sus héroes son antárticos, y yo me preguntaba cómo llegar hasta allá, y durante muchos años como que soñaba, pero pues imposible, porque el turismo en Antártica era mucho más caro de lo que es ahorita, y de todas maneras sigue siendo muy caro. Entonces yo como que, bueno, ese sueño languideció hasta que empecé a entender el periodismo científico y a estudiar y especializarme, y un buen día descubrí que efectivamente la National Science Foundation lleva un periodista al año a la Antártida. Entonces empecé a pedirles el favor y a rogar, y todos los años yo mandaba la cartica, y todos los años me decían, Angelita, no, esta vez no puede, porque llevamos a National Geographic, o sea, llevamos al New York Times, o llevamos a Wired, o el que sea. Y entonces un día yo estaba en Washington y entré a la oficina de asuntos polares, porque eso sí, no tiene uno que tener pena de nada, ni de ir, ni de presentarse. Y le dije a la persona, mira, yo soy la que te llevo molestando todo este tiempo, pero es que vengo con un proyecto especial de hacer mucha divulgación de la ciencia que ustedes patrocinan y pagan, pero entre los hispanos de Estados Unidos y además entre los hispanos del resto del mundo. Entonces eso les hizo clic, y a la semana me dijeron, bueno, ok, la vamos a llevar, ¿a dónde quiere ir? Entonces, es que mejor dicho, yo cogí ese mapa y empecé clic, 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 el Polo Sur, todas las estaciones de investigaciones que tiene Estados Unidos. Miren este continente tan increíble, eso fue como en el 2004, yo estuve allá en el 2005 por casi 2 meses, porque esa es la otra cosa, cuando te llevan, nada de eso del viajecito de ir y venir, eso es cuando te puedan traer de vuelta, ¿no? Por lo general, o cuando los buques puedan, o cuando la logística lo permita. Entonces yo quise ir al Polo Sur geográfico, toda la mitad, y luego pues abajo tenemos esa parte como gris, que no se alcanza a ver, pues como plana, no sé si la alcanzan a ver, esa parte tiene el tamaño de Francia. Es enorme, es una gran lengüeta de hielo de muchos metros de altura, y de ahí para abajo todavía más. Y ahí hay una estación en la punta que es como la Nueva York Antártica, se llama McMurdo. Entonces, para llegar a cualquier parte de la Antártica en avión con Estados Unidos, tenés que ir primero de Nueva Zelanda a McMurdo en un avión, y allí entonces te dan como un curso de cómo sobrevivir en el polo, te dan un curso de emergencia, de cómo vivir en emergencia, de cómo hacer un iglú de hielo. No es tan bonito como el que hacen los esquimales, pero funciona. Te dan un curso para reparar las antenas de radio rota, y tu examen final es cuando tú arreglas la antena rota y llamas al Polo Sur y te contestan. Entonces pasas el examen. Entonces allá lo dejan a uno botado con los otros primíparos que llegan siempre al polo, a la Antártida, y entonces a los 4 días o 3 días lo recogen a uno en el campamento que se llama los acampadores felices, Happy Campers. Entonces ya se imaginarán. Cuando uno está listo, entonces ya lo embarcan en un avión, y ahorita por aquí están las fotos. ¿Qué tal este sitio? Lo embarcan a uno en un avión, en un Hércules, y lo llevan al polo, y allá pues les contaré pues de las demás aventuras. La Antártida obsesiona a la gente, pero ¿cómo no va a obsesionar un paisaje así? Imagínense esta vaina. Esto, como aquí tenemos en el público además otras dos veteranas antárticas del programa Antártico Colombiano, que me encantaría que se pararan para que Natalia, venga, Natalia, párese. Natalia
Es de la Universidad de los Andes, es geógrafa e historiadora, es piloto de dron y piloto de avión. Natalia acaba de llegar de hacer un estudio muy interesante en la estación búlgara, porque esa es la otra cosa, y entonces que tenemos el apoyo de los demás países internacionales. Y también tenemos a una bióloga, olvidé tu nombre otra vez, Andrea, los apellidos después. Andrea también estudia ballenas y mamíferos marinos y es una de esas machas que van en los Zodiacs con el rifle para sacar pequeñas muestras de piel del lomo de la ballena. Entonces, ellas son parte de esta cosa increíble. Pero miren la Antártica, esto se llama el Canal de Lemaire. El Canal de Lemaire le dicen la grieta Kodak, porque es uno de los sitios más interesantes, más lindos, más apabullantes de la península antártica. Allá van todos los turistas. Y entonces, pues, ha sido una maravilla poder uno ver esto despejado, que es es como una cosa que le quita a uno el aliento. Parece Marte, la verdad. ¿Qué tal este tipo? Esto es lo que llaman un témpano tabular. Son planos, son témpanos que se desprenden de las barreras congeladas que rodean a la Antártica y que son como murallas que apuntalan el hielo para que no se venga abajo. Y estas repisas antárticas y estos glaciares enormes están siendo debilitados, atacados por el calor, tanto del agua como de la atmósfera, y entonces empiezan a mostrar debilidad. Hay uno que está bastante amenazado, que tiene con mucho susto a los expertos, porque es como el que apuntala la mayor cantidad de hielo que se viene abajo. Lo que pasa es que la Antártida tiene la forma de un tazón congelado, un tazón de cereal, piensen en un tazón de cereal boca abajo. Entonces el hielo se derrama como un merengue en un ponqué. Y entonces alrededor de la Antártica, porque cuando uno llega al Polo Sur, primero le da soroche y después le da frío, son 3.000 metros casi de altura. De ahí para abajo es hielo. Entonces, claro, el hielo se derrama así, ¡brum! Y estas grandes como repisas, estas cosas grises, lo están manteniendo, lo están conteniendo. Y hay un glaciar por allí enorme que tiene con sus a todo el mundo. Entonces, pues, eso es lo que pasa, por eso hay que estudiar la Antártida para ver cuánto ese derretimiento podría subir nuestro nivel del mar. Porque entonces, eso es lo que pasa con los témpanos. Imagínense si de la superficie del mar para arriba son 100 metros, de ahí para abajo pues son 900 o 800, los que sean. Entonces, esa analogía de tener uno en la cabeza el témpano de hielo, la analogía del témpano de hielo es que uno, pues todo lo que uno sabe está por dentro y todo lo que uno escribe o habla es lo que se nota. Esto es en literatura, pero en la realidad pues es increíble. Son estos exploradores que a mí me robaban el sueño. Shackleton, el de la mitad, su velero Endurance quedó pues atrapado ahí como una almendra en una barra de chocolate blanco, después de que él llegó al mar de Weddell y quiso ir a pie hacia la Antártica, pero el hielo lo ahogó, lo cogió, le cogió el barco y lo destripó, y él se llevó a un fotógrafo muy bueno. En ese momento el tipo sabía mucho que las comunicaciones en ese momento, estamos hablando de 1913, 12, 14, algo así, eran muy importantes, y entonces llevó al mejor fotógrafo que había en Inglaterra en ese momento, y él tomó unos videos que todavía hoy impresionan a la gente, ¿no? Entonces nuestro propio turismo, dentro de mis viajes, pues yo he estado, imagínense, seis veces, de tanto quise ir que, bueno, ya como quien dice, tanto quiso que le dieron demasiado cacao. 6 veces he estado, entonces la primera vez con Estados Unidos, la segunda vez estuve 2 meses en una estación de investigaciones de Estados Unidos, se llama Palmer, y las otras 2 veces con el Programa Antártico Colombiano. La quinta vez me fui con un grupo de turismo para entender la parte del turismo, y la última vez pues con lo de la NASA. El punto es que para mí fue una sorpresa increíble cuando el almirante Durán, Ernesto Durán, en ese entonces el comandante de la Armada, en el 2014, pues él no era comandante, pero en el 2012 él empezó a armar este viaje con otras partes del gobierno, con la Comisión Colombiana del Océano y con la Cancillería, pero fue realmente el almirante
Hernando Wills, que en ese momento sí era el de la Armada, que dijo, bueno, ya dejemos de molestar, me voy a meter la mano al bolsillo y voy a pagar el costo de este buque, que es una patrullera oceánica que se usaba para buscar gente que traficaba pues con drogas, y le hizo un par de ajustes, no muchos, y salimos a la Antártida, y ese 20 de julio desde entonces ha sido el buque antártico. Eventualmente pues habrá otro, pero por ahora ese es un buque pequeño pero muy cómodo, muy capaz. No tiene no es un rompehielos, pero cuando va uno a la Antártida en esta época del año de verano, si tiene cuidado no necesita, pero si no tiene cuidado, pues ojo, ¿no? Porque el hielo te corta como una barra, un cuchillo en una barra de mantequilla. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora Colombia va a hacer su propio buque antártico, un buque polar, pero pues eso todavía está en el futuro. Entonces esas expediciones colombianas son geniales porque casi ningún otro país hace eso que hacemos nosotros, que es salir, cruzar el canal de Panamá y empezar a hacer estudios de oceanografía, tomar medidas de la salinidad, de la temperatura, de los animalitos que hay en el agua, de qué tipo de agua hay desde Panamá hasta la Antártida. Eso es un documento importantísimo para los estudiantes y para los investigadores, porque los otros países empiezan esas mediciones desde más abajo. Lo que es interesante para mí, cuando empezamos esa expedición, que pues yo no me lo podía creer, pues que me contrataron pues para ser la bloguera de la Armada y del Tiempo, es que Perú y Ecuador ya tenían programas antárticos hace 20 años. Entonces, cuando llegábamos a Perú y Ecuador, ellos decían, bueno, pero ¿ustedes dónde estaban? Colombia, mejor dicho, ya era hora, ¿qué? Bienvenidos a la Antártida. Entonces, esos países entienden la importancia de ir a la Antártida. Y aquí abajo, pues, es lo que llaman el área de operaciones antárticas, que es, pues, donde se estudia, pero donde ellos van a estudiar. Pero como ustedes ven, eso es apenas tocar la puntita de la Antártida, ¿no? Esa es la península antártica. Es muy difícil ir más allá, es lejos, es caro, es complicado, pero incluso, pues, con esa puntica tenemos mucho, mucho que estudiar. Entonces, pues para llegar allá uno pasa por el estrecho paso de Drake, que es ese gran mar que está entre aquí, ¿no es cierto? Entre Argentina y Brasil, entre Argentina y Antártica, y esta gran corriente, esa rayita azul, la corriente circumpolar antártica, es impresionante eso, tiene más volumen, más caudal que todos los ríos de la Tierra combinados. Imagínense esa vaina, no solamente es ancha, sino es muy profunda y fuerte. Y entonces esa corriente es la causa por la cual la Antártica es así de fría, porque eso aisló y formó como una gran muralla de frío que aisló al continente de todo, y por eso Antártica se puso así, porque antes Antártica era completamente, había dinosaurios y helechitos y todo eso. Entonces es genial porque el paso de Drake puede ser como una piscina, o puede tener olas de 14 metros. 14 metros es una ola descomunal. Ahora, los capitanes no se le meten a una ola de 14 metros si lo pueden evitar. A veces no hay manera de evitarlo, a veces hay que cumplir un horario, a veces lo que sea, pero normalmente estos frentes se demoran, son como 4 días o 5 días de días feos, y luego 5 días de días más o menos feos. Es como cuando uno va al mar y hay como 7 olas tranquilas, no sé si les ha pasado, y luego vienen otras olas fuertes. Entonces los capitanes tratan de esperar, pero pues a veces no se puede, y de todas maneras esta es una ola no mucho, de 3 metros, 4 metros, y fíjense que casi cubre el barco. Entonces pues uno llega allá, y ese es el 20 de julio en la Antártica, y eso es una belleza. Pues para mí lo lindo fue ver la actitud de los marineros de la Armada, porque ellos, pues, la mayoría son de la costa, ellos, pues, vienen de la palmera y del calor, entonces ellos, esa expresión de ellos al ver un pingüino por primera vez, o al tocar el hielo por primera vez, mejor dicho, no tiene precio, ver esa emoción de ellos, y ver, pues, toda la ciencia que hace el buque. Este es un buque, una lanchita más pequeña que va dentro del buque, y ven que hay un bote de caucho y un helicóptero. Entonces, con el buque pequeño se sale a tomar muestras de agua y también a hacer mapas, cartas náuticas, batimetrías, a sondear el fondo. ¿Por qué hacen eso? Porque Colombia
A ver, por ahí hay un mapa. Colombia resulta que somos muy, muy buenos en hacer cartas náuticas. Y entonces los países antárticos, los países que tienen estaciones antárticas e intereses antárticos, le han dicho a Colombia, ¿por qué nos hace el 14 cuando vaya para allá y nos hace unos mapas bonitos? Entonces resulta que en esas primeras expediciones para mí fue muy lindo, porque no sé si ustedes alcanzan a ver algunos de esos, de este mapa tiene como unos trozos en blanco, ¿no? Allí abajo, como unos pedacitos donde no hay números. Esos números muestran las profundidades, ¿no? Sabe uno qué terreno es. Entonces en el libro yo pongo que esos trozos en blanco para los cartógrafos les dicen bellas durmientes, qué cosa más increíble y evocadora, no sé por qué les dicen así. Entonces no hay muchas bellas durmientes que existan en el mundo, pero todavía hay algunos en la Antártica, que el mundo está todo mapeado. Entonces los colombianos fuimos a ayudar a rellenar esos mapas y a trabajar con Chile y producir cartas náuticas que ayuden por ejemplo, a los buques de turismo que se han encallado muchísimo en la Antártida. Entonces, pues por lo menos uno hace como algo que ayude. Entonces, pues en el buque, pues con nieve o con olas se hacen estas mediciones de oceanografía, se bota la roseta, que es esta gran rueda llena de tubos que se van llenando de distintas profundidades de agua y entonces uno las estudia. Y eso es la clave, ese es el caballo de trabajo de los oceanógrafos. Y eso es lo que esa agua de la Antártica comparada con el agua de Tumaco, por decir, nos va a empezar a decir una historia de qué es lo que pasa con las corrientes y cómo la Antártida influencia a Colombia y cómo Colombia influencia a la Antártida en los animales que viven allí, en cómo nuestras ballenas, que son el hilo biológico más obvio entre Colombia y la Antártica, pues nacen en un lugar y se alimentan en otro y se aparean en otro, y eso nos habla mucho del medio ambiente. Entonces, esas son razones más que obvias para que Colombia vaya, más obviamente hay miles de razones tácticas y razones estratégicas, porque la Antártida pues le pertenece a todo el mundo, pero al mismo tiempo, cada vez que yo hablo con países antárticos me doy cuenta que todos tienen los codos en la mesa, como esperando a ver qué les va a tocar de la tajada antártica, si algún día el Tratado Antártico deja de ser reiterado. Espero que por ahora pues sigue siendo un sitio que se protege, pero todo el mundo tiene intereses, entonces dejémonos de bobadas. Eso es, hay mucha geopolítica y mucho interés detrás. La ciencia pues afortunadamente la Antártica sigue siendo un sitio donde solo se puede hacer ciencia, pero veamos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Los animales que uno ve allá son como alucinantes. Fuera de las maravillosas ballenas está pues naturalmente el krill del que se alimentan todas ellas, y a su vez el krill se alimenta de esos como cojincitos lindos que se llaman diatomeas, y son unas alguitas que absorben el CO2 del sol, y entonces el animalito el krill, se come a las diatomeas, y es genial porque el krill hace popó, y hace unos popós grandísimos. Entonces ese popó que hace el krill está lleno del gas, del dióxido de carbono que ha ido chupando de la atmósfera, y eso es bueno porque el dióxido de carbono es lo que nos está calentando pues el panorama. Entonces el popó del krill es una nave, entonces es buenísimo que el krill haga popó y coma mucho, porque eso hunde todo ese gas carbónico y eso se queda allá abajo como hundido en el fondo del mar. Pero entonces resulta que hay más países que cada vez están pescando más krill. Por un lado, entonces los rusos, por ejemplo, pescan krill y lo vuelven galletas para perros o alimento para vacas o lo que sea. Y son muchas toneladas de krill. Dicen que la biomasa, la masa viva de estos camaroncitos pesa más en el planeta que todos los demás seres vivos del planeta. Son increíbles, son como nubes enormes. Hay años donde uno como que no ve mucho krill. El año antepasado yo no veía krill. Uno no sabe si es que el cambio climático está haciendo que el krill se vaya más hondo o más allá o más para acá o que aparezca en otras épocas del año. El punto es que sí, casi me voy de narices, como me pasó en uno de los buques y me partí la pata. Bueno, ¿qué otra cosa genial hay en la Antártica y por qué hay que ir?
animales como este, es una familia de peces que les llaman el pez de hielo en lengua coloquial. El pez de hielo me fascina. Miren, este animal no tiene sangre roja, no tiene hemoglobina, sino tiene esa sustancia como transparente. Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, pero a ver, cuando yo fui al colegio, a mí me dijeron que todos los animales vertebrados tenían hemoglobina para poder transportar el oxígeno. Este animalito viola todas las reglas y desafía todo eso. Porque en la Antártica, pues esos mares son tan fríos que el oxígeno dentro del pescado se transporta mejor, no necesita tanta hemoglobina. Entonces la arquitectura interior de ese pescado es distintísima, el corazón es enorme, las venas son enormes, entonces no necesita tanta o casi células rojas. Pero el rollo es que el animalito es muy delicado a los cambios de temperatura. Y entonces con medio gradito de temperatura que suba el agua, el pescadito, entonces hay que estudiarlo porque esa sangre de ese pez tiene un montón de secretos como cómo pudiéramos transportar órganos humanos para las cirugías en otra parte del mundo sin que el hielo los dañe, cómo los mandamos fríos, porque el hielo, si congelamos algo, el hielo por dentro de los tejidos se vuelve como cuchillas que dañan los tejidos. Entonces a lo mejor la respuesta está en la sangre de este animalito, es como un antifreeze, es como un anticongelante, básicamente. Bueno, ¿qué más tenemos? Esta belleza de foto que me la prestaron de la National Science Foundation, me encanta porque casi uno nunca ve una ballena saliendo por esa parte, como por ese ángulo, ¿no? Muchas ballenas jorobadas ya cada vez están en menos, están como mejor, o digamos que mejor no decimos eso mucho. Taiwán, también, ¿no? Están protegidas, son lindas, uno las ve, son una belleza. Bueno, ¿qué más pasa allá que me encanta? Y es esta cosa de la cooperación internacional, la geopolítica. Estamos ahí en la estación Vicente Maldonado de Ecuador, con un par de buzos chilenos y con los buzos colombianos, y eso siempre se arman unas fiestas, y es una cosa muy interesante lo que pasa allá. Porque en la primera vez que yo estuve en la Antártida, estábamos en McMurdo, en la estación del otro lado allá, y el director de la estación me dijo, mire, para decirle cómo funcionan las cosas aquí, acabo de rescatar a un pescador que venía en un buque uruguayo, era uruguayo o ruso, algo así, se partió la pata el hombre, una cosa horrible, fue un accidente espantoso, le cayó encima una grúa. Pero claro, estaba en mar abierto, allá entre el hielo. Entonces él pidió auxilio a Estados Unidos, pero Estados Unidos en ese momento no tenía un helicóptero con ese alcance para ir hasta allá. Entonces Estados Unidos llamó a Italia, porque Italia estaba enfrente, la estación italiana. La estación italiana dijo, sí, yo saco al hombre en mi helicóptero, pero yo no tengo manera de llevárselo en un avión a ningún lado, porque yo no tengo avión. Entonces se tuvo que utilizar los servicios de Italia, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda y creo que de Rusia para sacar a este hombre. Nadie le cobró a nadie un peso, nadie dijo nada. Países que en otra parte, en otras latitudes no se quieren mucho, en la Antártida todavía tienen como lo que yo llamo ese polvito mágico dorado que solo existe por ahora en la Antártica, y es porque el sitio es tan difícil y tan hostil que todos nos ayudamos mientras tanto. Pero ojalá que eso no cambie, pero uno lo ve por ahora y es lo más hermoso que hay, como a Colombia, por ejemplo, los chilenos nos han acogido como si fuéramos los bebecitos que gateamos en el hielo y nos dicen, es que nos sentimos responsables de ustedes, porque ustedes están empezando, entonces nos ayudan, nos dan clases a nuestros marineros, bueno, en fin, es una cosa preciosa. Y nosotros pues algún día ya empezamos a devolver el favor invitándolos a ellos a estar en nuestro buque. Entonces, pues, se ven cosas como esta, la estación de Estados Unidos Palmer, que está en esa roca, ese glaciar que ustedes ven atrás, ese hielo, llegaba hasta atrás de la estación hace unos años. Miren cómo se ha ido perdiendo, ya el hielo está por allá. Palmer fue mi casa durante 2 meses y yo viví allí muy contenta y tuve la oportunidad que me fascinó de poder hacer un poquito como de diplomacia de la ciencia a pedido de la Armada. Me dijeron, vean, nosotros queremos ir allá, ¿por qué no nos ayudas? Entonces yo llamé a los amigos y a la National Science Foundation y les dije, podríamos ir a visitarlos, podríamos hacer como un acercamiento y parquear nuestro buque ahí.
Y en 2 o 3 ocasiones nos han invitado, nos han dicho, bueno, sí, les hacemos unos brownies con café, pero usted les da el tour, Ángela, porque usted ya conoce. Fue muy lindo porque mira la belleza, entrar uno a la Antártida, el confín del mundo, y ver estas banderas, la bandera colombiana, allí ondeando junto a la bandera antártida estadounidense. Entonces, eso es lo que hace la Antártida. Yo no sé si tenemos audio, sí tenemos, pero esta foto la tomé yo de una foca Weddell, que son algunos de los mamíferos que bucean más profundo. Y el animalito muy dócil, muy tranquilo, yo un día resolví acostarme, literalmente acostarme frente a ella, a dormir la siesta al lado. Entonces ella dormía, abría un ojo y respiraba y como miraba y decía, bueno, esta vieja, ¿será que me va a hacer algo? Y no, y volvía y eso sí, el aliento a pescado me lo respiré todo, porque esta foto la tomé con un teléfono. Entonces después yo había estado, ahorita sí lo voy a poner acá, con unos expertos. Oigan cómo suena esta foca. No. Eso parece un sonido mecánico. Eso lo hace este animalito cada vez que bucea, quizás buscando su presa, quizás una ecolocación. Y entonces yo pude grabar estos sonidos, esa vez estaba en Palmer, salimos con los expertos después a grabar y es una cosa increíble porque el sonido rebota por los témpanos y hasta sale a veces hacia afuera. Entonces es una cosa maravillosa. Los sonidos antárticos pues son todos así, son como de otro planeta, ¿cierto? Hay varias focas que suenan raro, pero obviamente esa es la que más. Bueno, después entonces los pingüinos. Los pingüinos, pues naturalmente los pingüinos lo que pasa es que dicen mucho del clima y del medio ambiente. Entonces esta es la nueva especie de pingüinos en la Antártida, el pingüino papúa que está reemplazando, porque a este pingüino no le importa tanto el frío como a estos. Estos son los Adelia, y los Adelia necesitan estar más cerca del hielo, y entonces ellos hacen, como todos los pingüinos, sus nidos de roquitas, de piedritas, y lo lindo es que estos se han convertido, pues, bueno, esto es otra vez un papúa alimentándose, ellos tienen siempre 2 bebecitos, y estos son muy resistentes y le está yendo muy bien. A los otros están teniendo que migrar hacia el sur, porque pues cada vez el hielo les queda más lejos y ellos comen larvas de krill, y el krill está pegado en la base del hielo que se forma en el mar, entonces cada vez es como que el carulla les está quedando más lejos. Entonces, sin embargo, acaban de descubrir una colonia como de 1 millón de estos pingüinos en la península. Entonces pasa que estos pingüinos pues todos ellos hacen sus nidos con piedritas, y la piedrita es como el anillo de compromiso, porque entonces las niñas pingüinas son como las niñas humanas, nos gustan los anillos bonitos, ojalá más puliditos, con más brillanticos. Entonces estos pobres machos se desbrevan buscando las piedras más lindas, y muchas veces las pingüinas son unas hijuemadres porque les tiran la piedra, se las desechan, lo he visto. Pero entonces ellos necesitan, porque no hay nada más con qué hacer nidos, entonces claro, de vez en cuando hay uno que busca algo especial. Encontró un pedacito de hielo, pero no, como que no se ha dado cuenta que el hielo no le va a funcionar mucho. Pero lo más interesante de los pingüinos, sobre todo de esta especie, es que son unos verdaderos ladrones, son unos criminales. Ellos son ladrones consumados, porque entonces en vez de ir a hacer sus nidos, hay unos cuantos que dicen que yo mejor me robo las piedras del nido del vecino. Entonces, la BBC, yo sí les quiero mostrar este video porque la BBC filmó una cosa totalmente inolvidable, y es como los pingüinos además no solamente roban, sino que si los ven, se hacen los locos y es como si estuvieran mirando el paisaje, y esto es como para sentarse a mirar. Pero pues además de eso representan un estudio muy importante. Entre otras cosas, pues a mí me han servido mucho para enseñarle a los niños sobre biología, sobre Antártica. Aquí hicimos una cosa muy increíble en el 2010, allá en Palmer, es que yo le convencí a la National Science Foundation que me dejaran
por favor, mover la antena de microondas de toda la estación, es decir, dejar a todos los científicos sin internet por una tarde para moverla y poder hacer esta transmisión en una pingüinera, que es una isla que queda como a 3 millas. Entonces nos llevamos mi computadora y claro, el día estaba divino. Teníamos en línea a los niños de Maloca Explora, del Universum de México, de otro lugar de Chile, y también en un lugar en Chocó, me olvidé, un pequeño colegio en Chocó, enlazado gracias a Maloca. Gracias, a Maloca Explora, y en ese momento empezó a nevar, y los niños del Chocó empezaron a hacer unas preguntas lindísimas acerca de la nieve y de si los pingüinitos, los bebecitos se ahogaban después cuando la nieve se volvía agua, y la bióloga quedó aterrada porque eso es exactamente lo que pasa. Entonces los niños del Chocó empezaron a atar cabos con las guacamayas, las selvas, y entonces los de la National Science Foundation estaban felices porque nunca se había hecho esa vaina. Entonces desde entonces todo el mundo hace lo mismo, pero es una maravilla como instrumento, porque después un pingüino, y los pingüinos son muy curiosos, se acercó a nosotros y empezó como a mirar. Entonces bajamos la computadora hasta el piso de la atril, la quitamos de la atril, la pasamos, y entonces el pingüino empezó a picotear imagínate, las teclas, y los niñitos daban alaridos allá en sus... Entonces fue una cosa muy, muy especial, muy inolvidable esa transmisión, y para eso es que uno tiene que usar esos animales tan carismáticos, ¿no? Bueno, esto es un viaje un poco rápido. Vuelvo otra vez al mapa para decirles que de la península antártica, pues esto que viene ahora es de la parte donde dice McMurdo, que es esa gran barrera de hielo. ¿Qué es esto? Esto es lo que tiene el tamaño de Francia, y es una cosa increíble. La barrera de hielo Ross plana, allí aterrizan los aviones, allí aterrizamos nosotros en esos grandes aviones de carga, en el C-17, que aterriza, va varias veces durante el verano, llevando todos estos investigadores y sobre todo el personal de apoyo. Eso es como los astronautas de la NASA. Uno habla de la NASA y los astronautas y son 7 o 25, pero el personal de apoyo está todo en la base de la pirámide, es el que hace posible todo eso. Es la gente que cocina, la gente que construye las estaciones, la gente que ha construido esta estación de McMurdo, que es la Nueva York Antártica. Ahí es donde uno ve el poderío de Estados Unidos. Tienen los laboratorios más increíbles, porque todas esas estaciones antárticas están dedicadas a ver cómo el cambio climático influencia todo. Es como cuando uno le quitan la gravedad, todo se cambia. Cuando uno le pone mucho frío o le quita el frío, pasan un montón de cosas en los organismos, y entonces hay que estudiar el hielo, hay que estudiar las rocas, hay que estudiarlo todo. Y para uno llegar allá tiene uno que primero pasar por Nueva Zelanda, donde le dan todas estas piezas de ropa. Hay que ponerse la ropa en 7 capas. Porque pues cuando vas al polo es diferente, ¿no? Cuando vas a la península tienes que vestirte contra el agua. Aquí hay que vestirse contra el hielo, y eso es tenaz. Y si las pones mal puestas, entonces el frío se te entra por todos lados. Entonces este es el campamento ese que yo les decía, donde uno hace esas montañitas. Íbamos a hacer el iglú ahí, acumulando hielo encima de nuestras maletas. Y luego entonces se compacta y uno le quita las maletas y hace un hueco, y uno duerme ahí, y es más caliente dormir ahí que dormir en la carpa. Es una cosa muy, muy increíble, muy rara. Bueno, ¿qué más tengo yo acá? Esto es otro tipo de pingüino que no está casi en la península, sino ya más adentro, el pingüino emperador. Y este estudio lo estaba haciendo un tipo que me encanta, porque él es un médico anestesiólogo. Se llama Paul Ponganis. Y yo le preguntaba a Paul, pero usted que es un médico anestesiólogo, ¿qué hace acá? Me dijo, pues lo mismo que usted, que yo quería venir acá y me inventé la forma de venir. Decidí, ok, el médico anestesiólogo va a tener que estudiar pingüinos. Y yo, perdón, ¿cómo así? Me dijo, mire, el pingüino emperador, que se le llega a uno hasta acá a la cintura, es el ave que más profundo bucea, como 500 metros, no, así no me acuerdo, pero es enorme la cantidad. Él quería estudiar cómo, cuando este animalito se sumerge en el agua tan profundo, sus tejidos dejan de tener oxígeno, está anóxico. Entonces él, como anestesista, necesitaba entender cómo eso podría ayudar, ese entendimiento podría ayudar a una persona en estado de anoxia. Entonces ha hecho unos estudios muy importantes él
Ponganis y tiene una cosa que se llama el rancho de los pingüinos, donde los hace entrar al agua por ese hueco y les pone un montón de aparatos. Y al mismo tiempo pues me explicaba Ponganis de cómo en un momento anterior, hace tiempo, los pingüinos eran del tamaño de una persona. Y entonces simplemente fueron cuando la Antártica pues era como más calientica. Y lo interesante de los pingüinos es que hubo un momento dado en que no se sabía si era un ave o un pez. Entonces los exploradores británicos, con un encargo pues de la expedición británica de Robert Scott, en 1911 por ahí, dijeron, bueno, necesitamos saber de una vez por todas si el pingüino es pájaro o pescado. ¿Qué necesitamos? Entonces, bueno, un embrión. Entonces necesitamos un huevo para saber si el bichito es qué o qué. Pero el pingüino emperador solo pone sus huevos por la noche, en el invierno polar, en esos 6 meses de noche, y en el chorizo de lejos. Entonces, claro, estos exploradores llegaron y dijeron, ok, tenemos que ir por un huevo pingüino. Esa expedición, que se la ha bautizado la National Geographic como el peor viaje del mundo, así se llama, y les recomiendo ese libro, The Worst Journey in the World, narra la historia de estos exploradores para ir a conseguir huevos de pingüino, por favor. Entonces, el camino estaba lleno de grietas enormes, gargantas de cientos de metros y docenas de metros. De noche, esta gente mal vestida, con vientos huracanados. Es decir, ir al polo es un paseo a la playa, comparado con lo que estos sobrevivieron. Por primera vez, un ser humano vivió a menos 70 grados centígrados. Eso nunca nadie lo había vivido, porque ni los mismos esquimales, y en la Antártida no hay población, no hay gente que haya vivido eso. Entonces ese cuento es increíble y volvieron, naturalmente se reventaron casi todos los pingüinos, al pobre tipo de las caídas tan horribles, y volvió, ay Dios mío, me tienen loca aquí, volvió como con 2 huevos, los llevó al Museo de Historia Natural de Londres, él feliz, ¿cierto?, cuando llegó de este viaje tan espantoso, y el director de zoología lo miró como diciendo, a mí esa vaina no me importa. Eso fue desgarrador, después entendieron la importancia. Y esa expedición, pues entonces ayudó un poco a, no necesariamente a esclarecer, pero ayudó a contribuir a la ciencia. Bueno, Valles Secos es el otro lado de la Antártida, es por acá, a ver ese mapa. Enfrente allí, donde dice montañas transantárticas, Dios mío, pero hay alguien que me quiere, pero las montañas transantárticas tienen como unos valles que han sido excavados por el hielo y por los vientos. Y yo no puedo ahorita ponerme a apagar eso, no sé dónde está el teléfono. Por los vientos, y esto se llaman los valles secos. El lugar hay tantos vientos, se llaman los vientos catabáticos, que bajan a cientos de millas de velocidad por hora, y ni siquiera el hielo se acumula. Entonces son como unos fiordos enormes, y eso lo usa mucho la NASA para estudiar vida en Marte, porque es un análogo perfecto de Marte. Este experto en suelos está estudiando cómo respira el suelo y me mostraba un poquito de arena. Me dijo, mire, cuando veas al microscopio, usted va a ver unos animalitos chiquiticos que son como unas lombrices que ellos llaman nemátodos. Eso lleva 10.000 años congelado así. Me dijo, la voy a llevar al laboratorio para que usted me crea. Puso estos animalitos al microscopio, les puso una gotica de agua y llevaban 10.000 años, 10.000. Y con la gotica de agua, a los 60 segundos estos animalitos empezaron a vivir y a nadar y a caminar. Entonces es muy interesante todo lo que pasa en los valles secos. El cadáver de esta foca y de este pingüino lleva más de 1.000 años congelado, perfecto, no pasa nada. Tiene sitios, la Antártida, así de alucinantes, como esto que para mí es lo más increíble. ¿Qué tal esto? ¿No? Eso es como llegar a, no sé, a otro planeta, se llaman las cataratas de sangre, y parece que hubieran degollado a la diosa blanca de Narnia ahí. Miren el tamaño de la carpa. Íbamos en helicóptero y entonces allá arriba hay unos científicos estudiando, y hasta apenas el año pasado llegaron a entender qué pasaba ahí. Y lo que pasa es que eso es un glaciar muy grande. Debajo hay agua líquida salada con hierro, de unos microorganismos con hierro. Y cada tanto el glaciar como que se echa tantico para atrás y se descongela un poquito, y entonces esa agüita que hay por dentro alcanza a estar expuesta al aire,
y entonces el oxígeno reacciona con el hierro y se vuelve rojo. Pero eso es importantísimo, eso también para el estudio de los glaciares. ¿Qué más descubrí yo en la Antártida? Pues la historia, ¿no? Estos son los dos grandes pioneros que a mí me quitaban el sueño y que llegaron al Polo Sur cada uno por su lado. Y pues bueno, eso es lo importante para mí es que, bueno, ojo porque Roald Amundsen van a hacer la película en este año, creo que la estaban ya filmando. Roald Amundsen también exploró el Polo Norte en un dirigible, entre otras cosas. Y el estilo de ambos era tan diferente, ¿no? Robert Scott era un oficial de la Marina Británica, pero también su expedición llevaba mucha ciencia, él llevaba geólogos, glaciólogos, su expedición fue muy importante y pues ellos dieron la vida porque no llegaron al polo, pero un mes después del noruego, y al devolverse, pues entonces encontraron en sus carpas todos estos tesoros, una piedra importantísima que prueba la deriva continental, era un helecho que existía, un pedazo de mata que existía tanto en la Antártida como en otro continente, demostró que la Antártida estuvo una vez unida a los continentes otros formando la Gondwana. Entonces, lo que este tipo fue increíble. Entonces, la Antártida da para todo. Entonces, ¿qué tal esto? Este es el refugio original de Shackleton, de uno de estos dos exploradores. El frío tiene esta cosa perturbadora de preservarlo todo perfecto. Esto lleva así intacto hace 100 años, lo mantienen así, pero eso es tal cual como era. Entonces uno como que siente que está en presencia de esta gente, mientras llega pues al Polo Sur, que eso sí ya, ahí sí que no hay nada. Esto es el Polo Sur geográfico, la estación de investigaciones Amundsen Scott, en honor a estos dos tipos. Y uno llega allá y lo que ve son estos telescopios y observatorios astronómicos, pero el Polo Sur, que está en la parte de arriba de ese tazón de cereal volteado boca abajo, eso es un sitio aburridísimo. No hay sino eso. Entonces, eso está así de lindo con ese cielo azul, pero entonces en cuestión de segundos aquello se puede volver una cosa tan horrible que es como si estuviera uno metido entre un vaso de leche. No ve nada. La estación es una cosa increíble. El avión llega allá, las hélices no las apagan porque no están seguros de volverlas a poder prender por el frío. La temperatura promedio en el verano pueden ser -5, pero puede llegar a ser -45, -55. Bueno, la gente de Chicago la semana pasada estuvo ahí como estos, solo que no tenían el entrenamiento, ni la ropa, ni la nada. Entonces, imagínate. En invierno esto se pone en -94 centígrados, eso es como la superficie de Marte. Entonces el avión pues abren la rampa trasera y lo echan a uno como un fardo de cocos, ¿no? Abajo, abajo, ya, eso sin ningún miramiento, out, out. Entonces uno se baja todo como un zombie, uno, Dios mío, el Polo Sur, y lo primero que uno le pasa es que uno siente como cositas en la nariz, y esas cositas en la nariz son hielo, y entonces ese hielo que se le mete a uno, se le condensa en la nariz, sirve para que uno tenga pues el aliento más caliente, es muy chistoso, el hielo te protege. Entonces siempre llega el director o directora, en mi caso fue una mujer, me encanta, esa vieja, una sobrada, era la directora de la estación del Polo Sur, una cosita así chiquitica, rubia, con 2 trencitas que uno ni lo veía, y Dios mío, y entonces, welcome to the South Pole, nos dijo, llevaba una taza de café tapada, caliente, hirviendo, echando humo, y cuando ella quitó y destapó la taza y echó el líquido para arriba, entonces cayó en forma de nieve, se congela ahí mismo. Entonces eso lo hace ella para decirnos, ustedes están aquí en el sitio más peligroso del planeta, no pueden salir sin babysitter, no pueden salir más de 5 minutos porque se gangrenan, no pueden salir sin la botella del pipí, tienen que hacer pipí entre una botella si salen a los campamentos de afuera, que hay 1 o 2. Y esto pues es de noche, cuando a uno no le toca. Esto es la aurora boreal, la aurora austral, con uno de los grandes telescopios, muy importante. Ese telescopio ha hecho unas contribuciones a la cosmología brutales, por eso es que le han invertido toda esa plata. Pero allí, en la noche polar, solo hay una tripulación esqueleto, como quien dice, allí no hay ni periodistas, ni gente así como que nada que ver, allí hay poquitos, hay, no sé,
puede haber como unos 20, una cosa así. En el verano hay 300. Entonces, ha habido unos casos increíbles en el Polo Sur. Yo creo que ustedes se acuerdan haber oído en las noticias, ¿no? La médica del Polo Sur, hace unos años, se detectó una pepa en uno de sus senos. Entonces, ella, pues, además no hay mucha comunicación, ahora hay más. Antes había muy poquita, muy restringida, porque el internet no funcionaba muy bien, porque el Polo Sur está en un sitio que no le conviene a ninguna compañía de satélites porque no hay sino un cliente. Entonces, pues ahora es más fácil. Esta mujer tuvo que hacerse solo una biopsia y tomarse la foto de la biopsia y mandarla por internet a una… Eso pasaba despacito, como un kilobyte cada minuto, una cosa así. Cuando la vieron los médicos le dijeron, usted se tiene que hacer una irradiación, si no se muere. Estamos en el invierno polar, usted no llega a 2 meses. Entonces, Estados Unidos lanzó un llamado a todos sus pilotos de la Fuerza Aérea, diciendo, ¿quién quiere aceptar de voluntario una de las misiones más arriesgadas que se han hecho, que es llegar a la Antártida en el invierno polar, donde los vientos catabáticos y el frío y la oscuridad? Naturalmente ahí aparecieron varios, no, yo puedo. Y efectivamente eso fue muy sonado. Lo que hicieron es que salió un avión Hércules y le abrieron la rampa, no aterrizaron y botaron esta máquina para que esta pobre mujer se hiciera su tratamiento, todo envuelta en burbujas, pero pues allí no había luces tampoco, entonces les tocó poner en la pista de aterrizaje las luces de los árboles de Navidad de la estación. Hicieron 2 hileras de lucecitas de Navidad y esta mujer empezó a hacerse sus tratamientos y todavía tuvo que esperar como 2 meses y medio a que empezaran las primeras luces, los primeros albores del verano, donde otra misión también muy arriesgada sí logró aterrizar y llevársela. Entonces ella después escribió un libro, sobrevivió como otros 8 años, algo así, naturalmente se divorció, pero vivió. Esto es el Polo Sur geográfico. Y ahí detrás es un sitio que me encanta, es el telescopio de neutrinos IceCube. Entonces, IceCube, cubo de hielo, es un telescopio enterrado en el hielo y tiene unos detectores que parecen como unas bolas de baloncesto transparentes llenas de sensores carísimos, solo para detectar esta lucecita que viene del más allá, de quién sabe dónde, de los corazones de las estrellas. Pero es tan importante para entender de dónde venimos que erigen este tipo de detectores tan increíbles. Es una ciencia maravillosa y eso es lo que mejora es el Polo Sur, este tipo de ciencia. Y naturalmente tienen pues ya el cartelito es viejo, ya pusieron uno nuevo. Mi amigo Mauricio Quintero es un documentalista que iba conmigo y él me dijo, ay Angélica, yo le voy a tomar a usted una foto linda en el Polo Sur dando la vuelta. Ese marcador del sur es el que marca todos los meridianos, ¿cierto? Entonces tú le das la vuelta y es como que ahí no hay hora porque… Sí, es como correr por entre la parte de arriba de una pelota de un balón de playa, ¿no? Entonces ahí cada hora está dada pues así. El caso es que él osó quitarse los guantes para poder accionar la cámara para que yo hiciera mi juego y por 6 minutos que tuvo los dedos expuestos se le quedó la mano congelada, se le puso azul y tuvo problemas serios después de lo que llaman frostbite. Estábamos ahí como a menos 38 grados centígrados y es curioso como la piel de la cara se aguanta, yo no entiendo eso, es una cosa muy curiosa. Pues esto es parte de lo que hacen los glaciólogos allá y en otras partes de la Antártida, estudian, abren huecos y sacan núcleos, cada capa como los anillos de los árboles y entonces pues saben qué pasó con la temperatura y con las burbujas de aire que hubo hace miles de años. Pero lo que es increíble de allá es vivir en el Polo Sur. Por ejemplo, me encanta porque hay unas mujeres que son unas aguerridas, ¿no? Ellas están allí, responden muy bien a los exámenes psiquiátricos. Esa es la otra cosa, si tú vas para el Polo Sur tienes que pasar unos exámenes psiquiátricos bien duros, sobre todo si vas a vivir allá toda una temporada, porque la gente se empieza a desesperar, uno puede vivir como este entre el vaso de leche que yo digo, por mucho tiempo uno encerrado en la estación y pasan semanas y a veces puede que no haya sol en semanas o en días por lo menos, ¿no? Y entonces, pues
la Antártica juega con los sentidos, juega con las obsesiones de la gente. Ha habido gente que se desespera tanto que hubo el médico de una estación de la Argentina, hace muchas décadas, le prendió fuego a la estación para que lo sacaran de ahí. Tal era la desesperación del pobre tipo. Otro tipo en la estación McMurdo le asestó un hachazo al compañero en la cocina porque no estaba pelando bien las papas. Los exámenes, entonces cuando uno va allá, los exámenes que le ponen de psiquiatría, pues a la gente que va a pasar el invierno es cosas como, me gusta la jardinería, no me gusta estar solo, me gusta estar solo, odio las rosas, son cosas rarísimas, así como capciosas. Es muy, muy interesante, y con todo y eso se ven estas cosas, ¿no? La comida allá es la comida más cara del mundo, pues porque tienen que llevarla desde Nueva Zelanda, entonces son un montón de aviones y de cosas. Entonces cuando uno va, por ejemplo, a pedir agua o a pedir o a darse un duchazo, son muy severos en el Polo Sur en cuanto a qué usas y por cuánto usas el agua y la ducha, y cierto, no, ellos miden todo, y entonces tienen un jardín, un invernadero hidropónico maravilloso, y cuando salen los tomates o sí, tienen tomates. Entonces, la NASA estudia mucho esa psicología, porque cuando sale un tomate en la estación de investigaciones allá en el Polo Sur, pues la gente se pelea por el tomate, y el tomate se vuelve como el premio. Si tú has sido, digamos, la persona, el mejor empleado, o el mejor, o el más querido, o el Miss Congeniality, o el que sea, te regalan el tomate. Es una cosa muy curiosa. Uno en el barco antártico, después de que uno sale de Chile, que sales con las manzanitas frescas y todo rico, fresco, y empiezan a pasar estas semanas en la Antártica, porque ese viaje de exploración con Colombia dura pues un mes, porque es la autonomía que tiene el buque casi, de ir y volver y estudiar, pero se empiezan a acabar las cosas frescas, se acaba la lechuga, se acaba el tomate, y entonces empiezan los enlatados, y naturalmente pues mucho arroz, y entonces empieza uno como también como que a desesperarse, pero imagínense pues alguien viviendo allá mucho más tiempo y mucho más lejos. Entonces es esta cosa de que estás en un sitio hostil, estás en las épocas difíciles del año, Navidades, Año Nuevos, estás lejos de tu familia, entonces todo eso hace que la gente pueda tener unos momentos muy difíciles. Algunos de los marineros de nuestro programa antártico se desesperan, es decir, son todos muy profesionales y todo, pero no le es fácil eso a todo el mundo. Algunas de estas personas que han vivido allá 6 meses, yo les preguntaba, ¿y ustedes cómo les va cuando vuelven a Nueva Zelanda? Y me dicen, mire, lo primero que nos pasa es que el ruido es como si nos estuvieran metiendo el ruido entre los oídos. No podemos con el ruido de los carros, el tráfico, los colores muy fuertes, aunque las chaquetas son rojas, el color verde, para ellos es como que, ¡wow, verde! Entonces es una aclimatación muy interesante, y por eso es que la NASA estudia este lugar, porque es un análogo de Marte. Luego la otra parte de la Antártica que yo conocí, la quería conocer para entender esa otra realidad, es la parte del turismo. Entonces el turismo antártico, entonces me levanté un contrato con una empresa canadiense que tiene unos buques muy lindos, se llama Quark Expeditions, y les dije, pues yo les llevo gente de acá y quiero hacer un estudio y no sé qué. Entonces, bueno, ahí hicimos como un contrato, porque de otra manera el turismo antártico sigue siendo muy caro. Es decir, esa expedición que sale de Ushuaia y cruza el estrecho de Drake y llega pues allí, es básicamente el mismo recorrido que hacen los investigadores en los programas antárticos, por lo menos el nuestro. Eso puede durar, el viaje cortico te dura 11 días. Eso te cuesta sin el avión como unos $10,000, $9,000. Pero es que el sitio es complicado, naturalmente es con lujo, ¿cierto? Entonces tú ves la ballena con una flauta de champaña en la mano, y entonces el chocolatico en la almohada, y entonces por la mañana te levanta esta voz melodiosa. Buenos días, damas y caballeros, además este acento divino, ¿no? Estamos a punto de entrar en el estrecho de Le Maire, así todo. Los esperamos en cubierta con una gran taza de chocolate, ¿no? Entonces, cuando vas con nuestros buques maravillosos de la Armada, entonces es el pito. Buenos días, personal, buenos días, alza arriba. La unidad se encuentra navegando en latitud tal, longitud tal, punto más cercano a tierra, tal.
actividades para el día de hoy, formación en cubiertas del personal, desayuno para el personal, y empieza la música de champeta del oficial de guardia. Es genial, yo lo amo, es genial. Pero entonces esta cosa es, no, entonces good morning, ladies and gentlemen. Entonces, pues mira las ballenas como se acercan, uno tiene ballenas hasta que bueno, a veces está uno de buenas. Todos los días te sacan 2 veces diarias, por la mañana y por la tarde, en un Zodiac muy ordenado, ¿cierto? Porque te dicen los que están atrás del Zodiac se paran y los de adelante se agachan. Y cuando volvamos atrás es al revés para que todo el mundo mire la ballena y fotografíe el pingüino, si no uno se mata, pues. Entonces, eso es algo muy bueno. Te acercan mucho al hielo, te dan conferencias de ciencia maravillosas. Y solo son 100 y pico personas por buque, y en cada una de esas bahías tú no puedes ver sino ese buque, máximo otro, porque la idea es que no haya mucha gente pisoteando ese hielo. Sin embargo, hay mucha gente que está en desacuerdo total con el turismo antártico. Yo creo que es inevitable y por lo tanto es imprescindible hacerlo de forma ordenada. Y es el turismo más regulado del mundo, y yo creo que lo que uno tiene que hacer es trabajar con ese turismo, porque la gente que va sí llega muy impresionada y muy impactada. Ahora, cada vez hay más chinos, entonces ahora el 40% de los turistas del mundo en la Antártica son de la China. Para ellos es como muy simbólico y muy importante irse a casar en la China. Entonces uno ve parejas jóvenes que se tiran toda la plata que tienen y se van a casar, pero no se casan en las islitas, no tiene que ser en el continente mismo, en el espinazo de la península, sino no se vale. Muy chistosos. Esas expediciones además hacen subastas millonarias, y los que más apuestan son los chinos. Entonces, que vamos a vender la bandera del buque que tuvo durante la expedición, firmada por la tripulación. La puja comienza en $100, dicen, no, ahí ya me fregué. Y empiezan, vean, esta vaina, en mi crucero vendieron esa maldita bandera por $5,000 a alguien de la China. No, es que eso es para mi casa, porque eso es motivo de orgullo. Entonces venden cosas históricas, venden réplicas de estampillas, venden cosas maravillosas. Es muy interesante lo que está pasando allá. Tienen traductores todos en mandarín. Luego, pues yo andaba feliz porque el libro ese mío del de 90 grados de latitud sur está en mandarín. Yo dije, no, lo tengo que meter en este buque como sea. La gente, mira la escalera tan rica, es una escalera real, entonces uno baja, es completamente seguro, es bonito, es importante. Y con esto pues ya termino lo que es ya la Antártida. Este es digamos la cereza encima del ponqué. Esto fue ahorita la última semana de octubre, el 1 de noviembre, casi 28 de octubre. Este es el último vuelo de la misión Icebridge, Puente de Hielo, que hace la NASA desde hace 10 años, hace esta misión todos los años. Ellos vuelan en este avión, que es un avión viejísimo, pero lo tienen como un lulo, eso sí. Un avión de pasajeros, era un avión de Braniff, imagínense. Entonces le han quitado la mitad de las sillas y le han puesto un montón de instrumentos en la barriga, en la nariz. Y esos instrumentos lo que hacen son unos láseres que miden constantemente el grosor de la capa de hielo, y cada año es importantísimo para ellos saber cuánto se ha derretido ese hielo, porque la Antártida no se está derritiendo, se está desangrando. Es una hemorragia de agua dulce la que está. Entonces este avión fue el que, en este vuelo en que íbamos nosotros, tomó pues en esta serie de vuelos, hacen vuelos rasantes hasta el polo, y es lindo porque van muy a ras del hielo, y nos tocó un vuelo de noche. Entonces es muy raro ver este hielo en estos colores rosados, es como exótico. Este avión descubrió un hueco gigantesco en el corazón de uno de los grandes glaciares que sirven de murallas que están apuntalando ese hielo que se resbala por el tazón, por la montaña abajo, y salió hace como una semana o 2 semanas un artículo muy importante de alarma, porque este glaciar, que se creía que era una cosa densa y fuerte, pues tiene un hueco en el corazón. Entonces tiene las paredes debilitadas y es pues nuestra muralla de apuntalamiento. Es interesante porque tú vas en este avión, yo no sé si tengo más fotos de eso acá, sí. Por ejemplo, es un radar que mide
Hay radares que penetran muy hasta el fondo de roca, donde está la Antártida, 3.000 metros, 2.000 y pico metros más abajo, y es tanto pesa el hielo que el fondo del continente se ha pandeado hacia abajo, la roca está pandeada. Pero este radar es lindo porque lo que mide es la nievecita que se acumula encima del hielo que está en el mar, porque esa nieve que se acumula en el hielo es como un abrigo, como una mantita que protege al hielo. Es curioso. Entonces esta niña me estaba explicando cómo esos centímetros de nieve, fíjense que ahí hay un hueco, ¿ve? Ahí ya se fregó la cosa en ese témpano. Esa capita de nieve debería estar muy uniforme. Y entonces el avión ahora le pasó la antorcha a un satélite que va a hacer las cosas de una forma mucho más continua, porque este avión solo puede ir cuando van los pilotos van. Entonces, pues ha sido muy importante el aporte de la NASA. Además es una cosa completamente poética, y estábamos navegando sobre el mar de Weddell, que para mí fue muy simbólico, este cierre, porque el mar de Weddell fue donde el barco Endurance de Shackleton quedó agarrado al hielo como una almendra en una barra de chocolate blanco. Fue el mismo. Entonces, pues nada, eso es básicamente que la Antártica es un sitio, además que uno trata con literatura, con filosofía, que es lo que hace este libro, trata con arte, con poesía, porque hay que acercarse a este continente de todas las formas posibles, con videos. Entonces, no sé, con eso cierro dándoles como esta imagen curiosa y llena de cosas raras. No sé si tengan alguna inquietud. Muy buenas tardes. Bueno, felicitarte por todo este trabajo que nos has enseñado, de verdad. Nos has dejado sorprendidos en la tarde de hoy y ha sido como magnífico ver tu trabajo. Tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cómo se entera uno, digamos, ya que los niños de Chile, de México, de Maloca y de todas esas escuelas tuvieron la oportunidad de ver esa transmisión? Si se llega a dar nuevamente esa oportunidad, ¿cómo las demás escuelas de Colombia pueden enterarse de esa transmisión? Para que todos los niños y jóvenes puedan enterarse, digamos, qué es lo que hay allá. Yo creo que eso también despertaría un poco esa pasión ambiental que ahora tenemos por recuperar el planeta, que ya lo estamos perdiendo poco a poco. Entonces llegamos a sensibilizarlo. Esa sería la primera. Y la segunda, el Tratado de Antártida, cuando hablabas un poco de geopolítica, digamos, los países como el nuestro o latinoamericanos, ¿cómo podrían, digamos, vincularse para investigaciones futuras como lo que has hecho? Claro. ¿Cómo pueden también ellos, digamos, trabajar? Que, digamos, que no sean solamente los rusos, Estados Unidos o los países que están ahí como en el codo de la mesa esperando como que a quién le toca el pedazo, sino también uno como colombiano, como latinoamericano, participar en ello. Sí, son dos preguntas muy válidas que obviamente no mencioné por tiempo. La primera es, sería fantástico volver a hacer este tipo de transmisiones. Yo creo que es posible, entre otras cosas, gracias a nuestro programa Antártico y todas las paradas que se hacen estratégicas. Se han hecho tweets y otras cosas, pero es perfectamente posible volverlo a hacer. Esto fue una cosa pues de fortuita con la National Science Foundation, pero yo sé que a ellos les gustó mucho. Es cuestión de proponerlo, de hacerlo, de enlazarlo, de empezar a juntar cabezas y entidades para hacerlo. No es sino ponerse las pilas, y no solo con la Antártica, con todo lo demás, ¿no? Hay tantas cosas con Amazonas y Flower. En cuanto a lo que tú me decías del Tratado Antártico, claro, Colombia se unió al Tratado Antártico en 1989, se adhirió, pero como miembro, digamos, el que no es consultivo, miembro normal. Ese miembro, que como somos ahora no tenemos decisión, no tenemos voz y voto sobre lo que pasa en el continente, pero yo creo que estamos a un pelo de que nos den esa membresía consultiva, porque el Tratado Antártico considera que para eso el país tiene que demostrar que ha hecho ciencia sólida durante un tiempo. Entonces yo creo que ya hemos demostrado pues que ahí vamos, ¿cierto? Es decir, primero hay que gatear antes de correr, pero Colombia, pues para ser un país primerizo, que ya llevamos 5 expediciones, yo sí creo que pues ahí vamos, hemos hecho ciertas cosas. Es importante como que las universidades del país entiendan, porque para el primer año que se hizo esta expedición, todo el mundo se reía en las universidades, pero ¿cómo así? ¿Qué van a hacer allá?
pero ya las universidades sí están realmente muy interesadas y están poniendo programas y proyectos muy importantes, universidades grandes y chiquitas. Entonces, eso es genial y cada año será así más y el programa antártico colombiano pues está allí bajo la sombrilla de la Comisión Colombiana del Océano y la Armada y la DIMAR y la Cancillería, ¿no? Varios otros países de América Latina cooperan mucho con nosotros y de otras partes del mundo. Eso es lo bonito. Entonces Chile nos ayuda a entrenarnos, Argentina nos ayuda mucho en ciencia, Uruguay nos abre las puertas de sus bases, España ha tenido varios investigadores colombianos en sus buques durante mucho tiempo. Ahora, por ejemplo, Natalia acaba de llegar de la base búlgara, ella estuvo allá haciendo estudios de cartografía. Entonces, cierto, es una cosa muy interesante porque es unas Naciones Unidas de la Ciencia como nunca se han visto y la Antártida es el único parte del mundo donde uno puede contar ese cuento. El otro sería en la Luna, pero no. Entonces, lo que yo creo que sería importante que la gente se vaya con la idea de que la Antártica es un laboratorio único por su condición de frío y de aislamiento y que necesitamos usarla estudiarla para entender cómo funciona la dinámica de tantas otras cosas del planeta, porque la Antártica es el aire acondicionado del mundo, es el que rige, de cierta manera, con sus corrientes de aire y de agua, rige muchos de los patrones climáticos de formas que todavía no entendemos bien. Sabemos que, por ejemplo, el agua dulce del mar frío que baja hacia el fondo del mar es el motor de las grandes corrientes submarinas del mundo entero y que hace muchos siglos ese motor se paró. Y entonces, ¿qué pasa si se para la corriente del Golfo, la corriente que suple a Inglaterra, la corriente gravísimo, es como que se nos infartamos? Entonces, todo eso está regido por esa dinámica polar y por ese juego entre la química, porque el agua del hielo es dulce y si se desangra mucho, hay mucho influjo de agua dulce a nivel local, eso pues no sabemos qué puede causar. Entonces, todo eso hay que estudiarlo y cómo nos afecta a nosotros, que es muchísimo. Gracias. ¿Dónde está el 2? Buenas tardes. De acuerdo a su experiencia en la Antártida, ¿qué esperanza le ve para que la humanidad pueda extrapolarse? O sea, que podamos en algún momento extrapolarnos hacia otros planetas. Muy interesante. Antes de eso yo quería también acordarme de un poco como de el punto de este ciclo de conferencias que es la paz. Para mí no hay mayor ejemplo de paz y ciencia que el continente antártico. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, claro que sí, la NASA por eso es que estudia la Antártida, porque la Antártida es el análogo de Marte por excelencia en la Tierra. Entonces, entender cómo la Antártida afecta nuestra psicosis, no solo la parte física, sino psicológica, que es lo que más preocupa a la NASA. No es cómo vamos a vivir, sino si vamos a llegar locos o no allá. Sobre todo la aburrición. Los astronautas se van a morir de aburrición en un viaje de estos, entonces o los congelamos o ¿qué vamos a hacer? Entonces todas esas cosas se estudian en la Antártica mucho. Definitivamente ya pues tenemos un programa marciano que va full ahead, que va muy serio, no solo con la parte de propulsión, sino la parte de cómo vamos a evitar la radiación del espacio para que pues no lleguemos con cánceres a Marte. Entonces empresas privadas y públicas en la NASA están entregadísimas a eso, a entender cosas como cómo el espacio nos cambia la forma de las pupilas de los ojos, por ejemplo, nos cambia la forma del corazón. Y la Antártida es una machera porque no tenemos que salirnos del planeta para estudiar un montón de cosas. Sí, yo creo que la Antártida, además pues es frío y Marte es frío también, ¿no? Entonces, pues eso es un poco, todavía están estudiando eso. La NASA lleva como 30 años pensando qué hacer con la Antártida con respecto a Marte. Muchas gracias por el tour que nos acaba de brindar.
Yo quisiera preguntar, cuando usted estaba mencionando el asunto de que la comida la llevan de Nueva Zelanda. Pues la del Polo Sur. Sí, resulta que Chile queda como a 1000 kilómetros y Sí. Nueva Zelanda queda como 2000 y pico. Sí, sí. Entonces era por eso que… Pues mira, venga, le muestro el mapa. Ay, Dios mío, pero me echo para atrás. Pues porque es que si tú ves la logística del mapa, el primero, se trabó. El mapa de ir de la península antártica a la Antártica es más fácil, bueno. Pero si tú quieres ir de Chile a McMurdo o al Polo Sur, te toca un viaje mucho más lejos y mucho más largo y mucho más logísticamente complicado, y sobre todo un viaje donde no siempre hay aeropuertos. Es que en la NASA, en la Antártica, hay pocos aeropuertos donde puedas tú aterrizar. Entonces, el de esa base allá arriba en McMurdo, en esa lengüeta de hielo que es como Francia, eso queda más cerquita a Nueva Zelanda que el aeropuerto que queda en la isla subantártica, que es donde llegan todos los turistas, o cuando llegan todas las armadas allá, todos los buques de investigaciones. Es pura geografía, es simplemente muchísimo más cerquita. Entonces, además llega también por buque, no solo desde Nueva Zelanda, sino desde California, imagínate. Entonces, todos los años va un carguero gigantesco con la gasolina de los helicópteros. Es que allá en la Antártica no hay nada de nada, ¿no? Con las desde el papel toaleta hasta las cajas de cornflakes, hasta las servilletas de las estaciones polares de Estados Unidos, que son como tres grandes. Entonces, ese buque llega y todo eso lo embarcan en el avión Hércules para el Polo Sur. Entonces eso lo ponen ahí en unas cajas de madera gigantescas afuera de la estación, porque adentro ni siquiera caben. Entonces, sí, no, tranquila que yo Así que, pues, pero la Antártida es un continente increíble que apenas comenzamos a entrever, a estudiar. De verdad que es un sitio muy lindo estar allí parado en esta inmensidad de hielo. Pasan unas cosas muy simpáticas. Yo un día estaba en McMurdo, en esta estación. Además, como los días son casi de 24 horas, eran las 2 de la mañana y uno no sabía que se tenía que ir a dormir, porque eran las 2 de la mañana. Estábamos con ese frío tomándonos una botella de tequila con un piloto de helicóptero, y ya esa es la mitad de la botella de tequila. Entonces yo le pregunté, ¿y usted tiene novia? ¿Usted cómo hace aquí? ¿Cuánto tiempo lleva? Y me dice, no, sí, yo tengo una que otra novia, tengo una novia. Y le dije yo, ¿y es bonita o cómo? Me dijo, no, pues llevo tanto tiempo aquí que se me ha olvidado lo que es ser bonita. Entonces le dije, ¿cómo así? Entonces sacó una foto de una señora que parecía el pelo llameante, que parecía peinado con un lanzallamas. Entonces, muy divertido, pues, porque eso cambia estas relaciones. Esa es otra, ¿no? Ese es otro punto. Mucha gente va a la Antártida que son personas casadas, ¿cierto? Ya investigadores o incluso personas que trabajan que dan soporte al personal de logística. Y en el Polo Sur se dan unas cosas muy curiosas, y también en McMurdo, que es lo que llaman ellos las esposas del hielo. Y es que ellos llegan allá y empiezan a conocer otras personas, que es lo que me decía una señora que trabajaba en el aeropuerto. Me decía, mira, esto es como los pingüinos. Cada vez que lleva un pingüino a la playa, entonces los machos vienen a investigar, y entonces eso se forma, pero después se acaba la temporada de reproducción y todo vuelve a la normalidad. Entonces es como quien dice, nos encontramos el año entrante aquí mismo a la misma hora, ok. Y todo el mundo se hace el de la vista gorda y nadie dice nada. Eso sí es una gran discreción, porque entonces después muchos de esos llegan allá a Estados Unidos, y muchos viven en Denver, que es donde está pues la parte de apoyo logístico ¿no? Y se encuentran en los bares, pero todo muy callado, todo. Comen callado. Es muy interesante. Sí, Dani, por allá tienes una pregunta. ¿Me ayudas allí con...? Hola Ángela, ¿cómo estás? Daniel, gracias por venir. Uniendo el tema de lo que comentaba la primera persona, ¿cómo unir a Colombia con la Antártida o con diferentes programas tan chéveres que tú has participado? Me surge como por decir una idea, o no sé, tú que conozcas más de eso,
estas entidades cómo hacen para buscar esas personas interesadas, esos niños, esa gente que es tan curiosa y que por X o Y motivo no puede ella solita hacer eso. Por eso, ¿a qué traigo eso? Temas como, por ejemplo, los grupos de ciencia, grupos de astronomía, que tú conoces, como en Medellín, colocar un ejemplo, el de astronomía, sí, que han hecho, uniéndose tanta gente, y han hecho descubrimientos, han publicado en revistas y demás cosas. sí. Es como unir a esta gente que es tan curiosa y que quiere llegar a un punto como el que tú has llegado. No sé, sería más que todo como eso, y pensando también ahora que estamos en temas de paz, que por ejemplo, no sé si vieron la noticia de hoy que en Santander encontraron una cantidad de especies porque ya la gente pudo ingresar a esos sitios, Sí. donde antes no se podía por el tema de la guerrilla, de X cosas. Entonces, gente que podemos a esta edad, niños, demás cosas, como en qué punto centrarnos y cómo unirnos todos en ese tema de paz que Sí. estamos hablando y demás cosas, son cosas que me surgen, cómo las entidades nos pueden ayudar Pues a lograr eso. de la manera, además aprovecho para decir que ahora que te voy sentado, Daniel fue este experto en tecnología de la información de Maloca, que hizo posible esa transmisión antártica, así que aprovecho para volvértelo a agradecer, Daniel, y tú mismo debes saber que la idea es juntar varias instituciones, porque esa vez logramos pues unir a varias, es una cosa increíble, ¿no? Es cuestión de sentarse a hacer la tarea y de unir. Estados Unidos tiene un programa genial que se llama el programa Jason, en que un experto, ¿cómo se llamaba él? Uno que descubrió el Titanic, ¿cómo se llama? Robert Ballard, tenía con alguna universidad esta cosa en que él se iba a descubrir los naufragios y los niños de los colegios se conectaban con él en directo, que es lo que hacen los astronautas de la estación espacial. Entonces, pues es cuestión de ya cada vez más la tecnología y la información da para eso, ¿no? Pero ¿qué más quisiera uno? Que, por ejemplo, la próxima vez que veo aquí a mis biólogas marinas aquí sentadas, que cuando vuelvan a la Antártica, ustedes poderse llevar una cámara en vivo en el Zodiac, mientras están trabajando con una ballena, es estar así, sumergir a la gente en eso. Los niños, la experiencia que tuvimos contigo fue muy linda, de los niños haciendo preguntas y de los niños fascinándose, entonces no sé, ahí es donde todos tenemos que pensar a ver cómo le hacemos, pero yo pienso que hay que ir arriba y empezar a hablar con las personas más influyentes de las organizaciones más influyentes, entonces es perfectamente posible, nada es imposible.